Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos a puertas del 2026, aunque bueno, en otras latitudes desde luego ya están experimentando los albores de esta nueva fecha, de este nuevo ciclo que comienza para todos nosotros. Quiero compartir un mensaje de parte de Dios, del corazón de Dios. Quisiera poder hacer una llamada y hablar con cada uno de ustedes para transmitir un mensaje que en los pasados días Dios había puesto en mi corazón, pero quise expresarlo mejor de una manera general, así como en este video que quiero compartir con ustedes, porque creo que reúne mucho de las situaciones que estamos experimentando muchos de nosotros y que puedo concluir de manera clara con este mensaje, que realmente este mensaje es aclaratorio de mucho de las nubes de confusión que pudieran existir en algunos respecto a las pruebas que pudieran estar experimentando. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros y ese es el propósito justamente de este mensaje, que entendamos que Dios tiene un propósito, que Él ha puesto sus manos sobre nosotros y que no podemos en ninguna manera dudar de lo que Él ha planeado. Bendito Dios, gracias por este mensaje que llega a cada persona que hoy lo escucha, sin importar la hora o la fecha. Sabemos que este es un direccionamiento puntual que tú nos das, Señor, para que nuestro corazón se enrute de manera adecuada en el plan y en el propósito tuyo, para que no nos apartemos, Señor, de ese llamado excepcional que tú nos has hecho, el cual te costó la muerte de cruz, Señor, y por el cual tú nos atraes con tu amor. Ayúdanos, Señor, a comprender que sin ti nada somos y que todo, absolutamente todo lo bueno proviene solamente de ti y estando tomados siempre de tu mano. Danos, Señor, esa luz a través de tu palabra. Quiero compartir no una predicación extensa, sino una sencilla pero profunda al mismo tiempo reflexión de una porción que Dios puso en mi corazón para con ustedes. Recuerden, no pretende ser una predicación extensa, solamente un mensaje que llene de fe nuestros corazones para los albores de este nuevo ciclo que de parte de Dios viene para nosotros. Quiero compartir algo que le he titulado Dios culmina con favor. Dios culmina con favor. Muchos años atrás, seguramente usted me habrá escuchado predicar sobre esta misma cita del Salmo 65, versículo 11. La Biblia dice en este pasaje de Salmo 65, 11, cómo Dios corona el año con sus bienes o sus bondades. Y esto simboliza la finalización de un ciclo con abundante provisión, generosidad, bendición, transformación del desierto en campos fértiles y llenando los valles de grano, cubriendo la tierra con alegría, cosecha abundante y un mensaje de esperanza para culminar el año con su favor. Sin embargo, mucho de lo que se esconde detrás de este pasaje tal vez no salta a la vista si no es por una minuciosa atención y estudio. Y eso es lo que queremos reflejar en esta instrucción, en esta enseñanza. La versión 1995 dice de esa porción bíblica, Salmo 65, 11, dice: tú coronas el año con tus bienes, tus nubes destilan abundancia. Tú coronas el año con tus nubes, con tus bienes y tus nubes destilan abundancia. La NBI dice: tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. La Biblia latinoamericana, la LBLA, dice: tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. La NTV, la nueva traducción viviente, dice: tú coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan abundancia. Y la TLA dice: llega el año a su fin y estás derramando bendiciones. El contexto de este pasaje no se refiere propiamente a un año como un ciclo de 365 días, sino un periodo prolongado, escuché, de siembras constantes y esperanzadas que no han sido olvidadas por Dios. No es un cierre de un ciclo de exactamente 365 años, sino de un periodo prolongado de siembras constantes y esperanzas que no han sido olvidadas por Dios, y mucho menos dejadas de ser tenidas en cuenta para recibir bendición. Dice la palabra de Dios que Dios no es injusto para olvidar nada de lo que hemos hecho por Él y para su obra. Lo dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dios visita no solo en la cosecha. Eso es lo que la mayoría de las personas están acostumbradas a ver. Pero el propósito de este mensaje es que nos hagamos conscientes de que Dios no solamente lo encontramos al final, sino especialmente durante el proceso, y que ninguna semilla al final quedará sin fruto. Yo quiero leer toda la porción bíblica del Salmo 65, desde el versículo 1 hasta el 13, para que le demos un poco de contexto a esto que estoy diciendo. Es fácil decir que se llega al final del año con bendición, con abundancia, pero uno dice: yo al final del año
no he llegado precisamente así. Quisiéramos todos ver esto, pero no se habla de un ciclo, del final de un ciclo de 365 días, sino de un periodo de tiempo, de siembras, como lo decía acá, de siembras constantes a través de un periodo tal vez prolongado que tiene un final. Y ese final es esperanzador. Es de destilar la abundancia de Dios. La pregunta es, ¿cómo se llega a ese fin? No tiene necesariamente que ser el final de un año, pero el año aquí significa un periodo prolongado y justamente se refiere a ese tiempo que todos estamos pasando, atravesando para ser formados, y el contexto está en la lectura del pasaje. Salmo 65, leo desde el versículo 1 al 13. Voy a irme deteniendo en algunas porciones para irlo aclarando. Dice, tuya, Dios, es la alabanza en Sión, a ti se te pagarán los votos. Qué impresionante, el salmista dice, Señor, solamente tuya es la alabanza. Es decir, si hay alguien a quien atribuirle y reconocer de dónde proviene todo esto, no es de algo, sino de alguien, y es Dios. Y dice, a ti se te pagarán los votos. Usualmente suele suceder que las personas, por recibir un favor de Dios, prometan obediencia, prometan honra a Dios. Y esto no tiene nada de malo, siempre y cuando tengamos la orientación del corazón adecuada para hacerlo. No está nada mal. La Biblia dice de una mujer de Ana que no tenía hijos y era muy opresionada por esta situación, y ella le pidió a Dios un hijo, solamente un hijo, y le dijo, Señor, si tú me concedes este hijo, yo te lo voy a consagrar a ti y será tu siervo durante todos los días de su vida. Y así aconteció. Entonces no está mal en hacer una promesa a Dios por algo que quisiéramos nosotros recibir. Al final todo lo que importa es que todo honre y santifique el nombre de Dios. Cuando dice que se pagarán los votos, significa que hay una esperanza de anhelar mayor honra que nosotros pudiéramos ofrecerle a Dios. Yo no sé usted, pero en algunos momentos yo he sentido mi corazón un poco quebrantado por no poder honrar la obra de Dios con un poco más. En mi corazón está hacerlo, y le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado la oportunidad en algunos momentos de haberlo hecho bien, con honras de todo tipo, pero especialmente en lo material. He tenido momentos donde Dios me ha dado abundancia y he podido honrar a Dios de manera generosa y abundante, porque gracias a la misericordia de Dios eso hemos aprendido. Y eso es lo que el Señor ha querido enseñarnos, que anhelemos siempre honrar más su obra. Y como dice por allí un mensaje que tal vez compartí hace años, nunca se da como cuando se tiene y nunca se tiene como cuando se da. Esperancemos nuestra fe en que Dios siempre tiene lo mejor y que Él espera darnos lo mejor justamente para que nosotros también tengamos para honrarlo con lo mejor. El versículo 2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Si algo que necesitamos recordar en este tiempo, hoy justamente por aquí tenemos la fecha 31 de diciembre de 2025, es que Dios escucha la oración. Nunca ha caído al piso ninguna de las oraciones que has elevado delante del Señor con sinceridad de corazón. Dios escucha nuestra oración. Pero el propósito principal de la oración, como dice este pasaje, a ti vendrá toda carne, es que nos acerquemos a Él. ¿Por quién es Él? No tanto por lo que Él puede dar, aunque también es un beneficio. Las iniquidades prevalecen contra mí, dice el salmista, pero tú perdonas nuestras rebeliones. Qué interesante que podamos entender que no hay absolutamente ninguna falta que Dios no pueda perdonarnos. Ningún pecado que realmente logre alejarnos del amor de Dios. La Biblia dice que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna dificultad puede alejarnos del amor de Dios. No hay lugar tan bajo donde nosotros hayamos caído, donde la mano de Dios no nos puede alcanzar. Que no sea la culpabilidad la que nos detenga en el avanzar de nuestra relación y comunión con Dios. El versículo 4, y esto es interesante, dice, bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti para que habite en tus atrios. Esto de escoger para muchos significa tal vez la posibilidad de ser descartado. Pero la Biblia dice que Dios nos mira con la gracia que Jesús ha puesto sobre nosotros. Dios no nos mira a nosotros como individuos diferentes a Jesús, porque Él ha puesto el Espíritu de Jesús en nosotros. La Biblia dice que Dios nos ha dado el Espíritu de hijos para que seamos llamados hijos, adoptados hijos suyos, en Gálatas capítulo 4. Tenemos el Espíritu del Hijo, por lo cual nosotros clamamos Abba Padre. Él nos mira a todos como hijos. Entonces, lo importante es entender que en esta naturaleza de nueva identidad que tenemos como hijos de Dios, podemos ser los hijos de las complacencias de Dios, no porque seamos perfectos, no porque no le fallemos, sino porque sabemos que en Él hay gracia. La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, que en Él hay perdón para que Él pueda ser reverenciado.
Entonces, bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti. No está hablando de gente perfecta, está hablando de gente que viene a Cristo, aún incluso por sus propias faltas, en arrepentimiento, y a Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Dice, bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti para que habite en tus atrios, y entonces seremos saciados del bien de tu casa. Escuche la relación. Ser atraído a Dios para ser saciado de los bienes de su casa. El mayor bien no es recibir los bienes. El mayor bien es estar con Él, lo cual trae todo lo demás como una añadidura. Este debe ser nuestro derrotero para este nuevo año que comienza. Ser cada día más de Él y estar cada día más con Él. ¿Qué haces en tu tiempo de desplazamiento al trabajo, a la universidad, al colegio? ¿Cuánto tiempo sueles desperdiciar en las redes sociales mientras tomas un descanso? ¿No podría ser ese un espacio que vamos a empezar a honrar con un tiempo de comunión con Dios? Vamos a empezar a ser bienaventurados cuando somos atraídos a Él, cuando nosotros vemos que tenemos una relación con Él constante. No tenemos comunión con Dios solamente cuando estamos en la oración o estamos en la iglesia, sino en todo momento, en todo lugar. Él nos mira, Él escucha nuestros pensamientos. Entonces hagamos de esos momentos de honra a Dios, que Él pueda agradarse de nuestros pensamientos, y si no son agradables, entonces cerremos nuestros ojos en ese momento y digámosle: Dios, yo quiero con todo mi corazón agradarte, ayúdame a poner freno, Señor, a estos sentimientos de enojo, a estos sentimientos de maldad, Señor, que estoy teniendo en este momento. Ayúdame, Señor, porque quiero con todo mi corazón honrarte. Seremos saciados del bien de su casa. Seremos saciados del bien de su casa. El versículo 5 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. ¿Qué esperamos de parte de Dios? Está dicho, tremendas cosas, pero la pregunta es, ¿qué espera Dios de nosotros? Bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti. El Señor espera de nosotros que le demos todo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, que vivamos para Él. ¿Cómo no hacerlo? Él nos ha dado todo, entiéndelo. Todo lo que tú tienes, absolutamente todo de lo que tú disfrutas en este momento, te lo ha dado Dios. ¿Cómo no tener un tiempo, una vida entera de consagración y de entrega a Él? Pero dice la Biblia: con tremendas cosas no responderás. Si Dios nos responde con tremendas cosas, es porque no pedimos cualquier cosa, porque Dios escucha la oración. Animémonos con fe y esperanza a creer por lo mejor. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen ante tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Escuche esto. Versículo 8. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Esto habla de un periodo de tiempo que es un día, cuando sale el sol y cuando se oculta. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Al final del año, que Dios lo culmina con favor, con bendición y con abundancia, según ese pasaje, es fácil pensar que cuando se recibe la bendición, hombre, ¿quién no se va a alegrar? ¿Quién no se va a gozar? ¿Quién no lo va a disfrutar? Sin embargo, debemos entender que Dios hace alegrar tanto el inicio de ese proceso que va a culminar en bendición, como el mismo final. Dios hace alegrar los dos momentos, no solamente el final. No es necesaria la fe para alegrarse cuando se recibe la bendición. Es necesaria la fe cuando nos alegramos en el proceso, que no suele ser del todo tan feliz. Pero dice este pasaje: Dios hace alegrar la salida de la mañana. ¿Cómo comienza este proceso que va a culminar en bendición y en abundancia? Y la muestra, o mejor, la respuesta es la fe. Comienza con fe. Tal vez comenzar un proceso en Dios no es del todo alegre, gozoso. No se disfruta del todo. La Biblia dice que la disciplina al presente no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero Dios a quien ama disciplina. Entonces, en este proceso nosotros nos alegramos porque Dios ha iniciado un proceso con nosotros, y eso debería aumentar nuestra esperanza y nuestra fe de que todo va a salir bien, porque todo lo que está haciendo Dios nos conviene, nos va a llevar a bendición, nos conduce hacia el bien que Dios nos ha
prometido. El Salmo 23 dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, pero antes de eso es necesario atravesar el valle de sombras y de muertes, pero allí no tememos porque estamos esperanzados de que Dios está con nosotros y que nos está alentando justamente donde nadie se alegra, en el valle de sombra y de muerte. El versículo 9 dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. ¿Por qué termina el año con la abundancia? Porque comenzó con una visitación. Escuche, una visitación. Dice, tú visitas la tierra y la riegas. Y así dice, en gran manera la enriqueces. La abundancia que se dio al final fue el resultado de un enriquecimiento que se dio paulatinamente, poco a poco, a través de unas simples lluvias o brisas aisladas a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Son esas visitaciones que hemos tenido. Son esos momentos en los que sentíamos tirar la toalla, donde sentíamos que no podíamos más, donde decíamos ya no quiero seguir con esto, no quiero volver a la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Y Dios nos dio una palabra, habló a nuestro corazón, nos dio una dirección y reconfirmamos que la palabra de Dios dice que Dios le da fuerzas al que no tiene ningunas. Justo cuando pensábamos retroceder, nos encontramos nuevamente escuchando un mensaje que nos habla de fe y de esperanza y que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que el Espíritu Santo nos dice, tranquilo, yo estoy contigo, tranquila, yo estoy contigo. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sigue, adelante, no temas, esfuérzate, sé valiente. Toma aliento, tu corazón se esfuerce y sigue hacia adelante porque un gran camino estás recorriendo y un gran destino te espera por delante. Visitas la tierra, la riegas y en gran manera la enriqueces, dice, con el río de Dios lleno de aguas. El río de Dios es el enriquecimiento de la tierra que hace que pueda germinar al final abundancia. Esa tierra es tu corazón. Y dice, con el río de Dios lleno de aguas, es como la enriquece. Es el bendito Espíritu Santo que viene a nuestras vidas con su palabra, la que moldea nuestro corazón, haciéndolo fértil. Así lo enriquece el Señor, haciendo que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios para que allí pueda brotar los frutos que Él espera. Lo que Dios está tratando de hacer es enriquecer nuestra tierra, nuestro corazón, para que el resultado final no sea diferente a lo que Él plantea y promete, sino que sea abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué va a dar abundancia? Porque la tierra es enriquecida. No puede dar nada de una naturaleza distinta. ¿Y cuál es la riqueza? La verdadera riqueza, el Espíritu Santo, que viene y toma nuestro desierto, nuestro corazón duro, que a veces es como un pedernal, como una piedra, como una roca. El Señor quiere ablandarlo para hacerlo dócil a Dios. Solo así Dios puede obrar. Con el río de Dios lleno de agua, dice, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Cuando el corazón está bien dispuesto, Dios pone un grano, una semilla. Y esa semilla va a germinar. Como lo decíamos al principio, ninguna semilla en Dios se va a morir. Todas van a germinar, pero todas requieren un proceso. Dios prepara el grano cuando la tierra está dispuesta. Hay algo que está allí sembrado, que tal vez nadie ve, que tú ni siquiera lo percibes, pero está sembrado. Dios ha sembrado una palabra en tu corazón y esa palabra no volverá vacía. Esa palabra va a germinar con la abundancia que Dios ha prometido en su palabra que tiene, porque Dios dice que su palabra no llega vacía. El versículo 10 dice, haces que se empapen sus surcos, haces correr agua por sus canales, la ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. La ablandas con lluvias. Dios tiene que estarnos hablando y ministrando una y otra vez por su espíritu, hasta que dejemos esa rudeza, esa manera tosca de a veces tratar las cosas de Dios o nuestra propia relación con Dios. Dios quiere ablandarnos con la lluvia y luego dice, bendice sus renuevos. El renuevo es el brotecito. No puedes negar que hay un brote de fe, que tal vez sea pequeño, pero allí está. Por eso continúas creyendo, adorando a Dios, aún en medio de las fatigas o del dolor. Adoras, honras, oras al Señor. Y es porque una semilla de fe ha sido puesta en tu corazón. Y Dios la bendice para que crezca y fructifique. El versículo 11 ahí viene, dice, tú coronas entonces el año con tus bienes y tus nubes destilan abundancia, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Destilan sobre los pastizales del desierto. ¿Quién iba a pensar que habría un pastizal en un desierto? Eso es lo que Dios quiere hacer de nuestros desiertos.
lugares donde los animales puedan ser pastoreados, donde nosotros mismos podamos encontrar el descanso. Eso es lo que representa un pastizal para una oveja: el reposo, el descanso, la tranquilidad, la paz, el gozo, la vida en abundancia que el Señor Jesús compró para nosotros. Se visten, dice, de manadas, los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y cantan. No vamos a esperar al final para que esto se dé, para empezar a cantar y celebrar el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en los desiertos haya fruto, ni en los campos haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. Este pasaje es un recordatorio que, sin importar las dificultades, Dios tiene el poder de culminar el año con bendiciones, superando la prueba y trayendo promoción divina y bienestar. Y que cuando pensamos que lo que sembramos se perdió, debes saber que en el terreno de Dios ninguna semilla se pierde. Y que todas y cada una de ellas vienen marcadas con el tiempo que Dios ha estipulado. Y que por ello no deberíamos sentir afán o ansiedad, sino llenarnos de confianza por saber de que Dios está al control de todo y que Él en su sabiduría ha establecido que todas las cosas redunden para bien. Cuando nuestra sincera intención es amarlo y honrarlo con todo nuestro corazón, todas las cosas ayudan a bien. Así que debemos confiar, porque todo no estará solamente bien, sino mucho mejor de lo que creemos, esperamos o pensamos. Ahora, si Dios culmina el año con favores, ¿te has preguntado cómo lo comienza? Ya vimos que Dios lo comienza enriqueciendo con la verdadera riqueza, el tesoro del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Dice el verso 9 que Él inicia con una sencilla visitación, justo con el agua que dispone la tierra, que la ablanda, es decir, un corazón que dispone Dios como un campo fértil para poder luego derramar sus bendiciones y su favor. El verso 10 dice que todo lo que Dios dispone comienza primero procurando ablandar ese corazón duro e incrédulo que se resiste a lo que es para su bien y su bendición. Dios no ha aparecido en nuestras vidas para estorbarnos el bienestar, sino para encaminarnos hacia Él. El Señor Jesús vino a anunciar el año agradable, es decir, el tiempo de la esperanza y de la bendición que se cumplen solamente en Él. Con esto voy finalizando. Cuando dice la Escritura que Dios culmina el año con sus bendiciones, con su abundancia, esta expresión del año del favor de Dios está reflejado en un pasaje que el Señor Jesús leyó en Lucas capítulo 4, y es una porción del libro de Isaías 61 particularmente. El Señor Jesús se refirió a eso. Así podemos notar que un año no es un periodo de 365 días, sino un tiempo prolongado de siembras constantes, de ablandamiento de la tierra a través de la obra de Dios en nuestros corazones por su Espíritu Santo, de formar nuestro carácter, de trabajar en nosotros, para al fin llevarnos a disfrutar de su abundancia. Lucas capítulo 4, verso 16 al 21 dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a la costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ojo, que estas expresiones resumen lo que es el año del favor y de la abundancia que Dios termina. Dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Primero, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el mensaje que el Señor Jesús nos está anunciando. La predicación del Señor es del año agradable. ¿Y qué contiene ese mensaje? Buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe qué es una buena noticia para un pobre? Que dejará de ser pobre. Ese es el mensaje de una buena noticia para él. Si el mensaje sería: vas a seguir siendo pobre o te vas a volver incluso más pobre de lo que eres, créame que no es una buena nueva. Entonces mire la orientación del mensaje de Cristo: sanar a los quebrantados de corazón. En Cristo hay sanidad interior, sanidad para nuestra mente y sanidad para nuestro corazón. Ya debemos poner nuestro corazón en el quirófano de Cristo y dejar de llevar heridas y el lastre que con ellas se llevan, de resentimientos, de odio, de amargura, por algo que nos hizo alguien en el pasado. Jesús vino para moldear tu corazón, para que no se endurezca, para ablandarlo, para sanarte al fin. El Señor no quiere esconder las heridas.
No quiere que sencillamente te olvides de los problemas. Quiere restaurarte, quiere sanarte. Que cada vez que te encuentres con esa persona o que la vuelvas a ver, o que solamente venga a tu mente el recuerdo de esa situación, sea cual sea, tu corazón esté completamente sano y ningún sentimiento negativo brote de tu corazón porque ya te ha sanado. Eso es lo que Jesús quiere. Así se termina el año. Permite que Él comience esta obra y la siga realizando. Libertad a los cautivos. De esto quiero hablar un poquito más adelante. Vista a los ciegos. ¿No será que no hemos querido ver lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros? Que Dios realmente es bueno. Que las situaciones que nos están aconteciendo contribuyen para nuestro bien. Que no hemos entendido de lo que se trata este proceder, entre comillas, antagónico de Dios. Sino que realmente todo es para nuestra formación y para nuestra bendición. Él vino a darle vista a los ciegos, para que podamos entender, tener conciencia y claridad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Poner en libertad a los oprimidos. Está relacionado con libertad a los cautivos, de lo cual voy a hablar a continuación. Y predicar el año agradable del Señor. Esto, como dice el versículo 21, Jesucristo cuando leyó dijo, hoy se ha cumplido esa escritura, porque esto se cumplió en la vida de Cristo. Esto del año agradable del Señor lo encontramos con una referencia en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, donde se habla del año de jubileo. No tengo tiempo para leer esa porción bíblica, ya estoy finalizando, solamente quiero decir que allí se conmemoraba una fiesta solemne que se celebraba cada 50 años, y es el tiempo del jubileo, que viene de la palabra júbilo, de gozo, de alegría. Y en esa fiesta particular, usted puede leer en Levítico capítulo 25, se habla de un periodo de tiempo donde se contaba 7 años por 7, y lo cual la suma de estos años son 49 años. Decía, esa porción bíblica dice que en el año 49 justamente tiene que hacerse sonar la trompeta, enviar un mensaje para decir que viene un año de liberación. Y esto es lo que recibió de parte de Dios. Estoy tocando la trompeta para decirte que viene el ciclo que todos hemos anhelado y esperado ver, porque hemos llegado hasta aquí, porque Dios nos ha traído hasta aquí y todavía tenemos esta fe y esta esperanza y esta convicción de que Dios lo va a hacer para ti, que pensaste que no se daría este momento. Estoy anunciándote como una trompeta de Dios para decir el jubileo se acerca, el año favorable de Dios está a punto de cerrar el ciclo que todos hemos esperado, porque hemos vivido un proceso largo y difícil de atravesar, pero con la ayuda de Dios lo hemos podido superar. En el tiempo del jubileo, en el año agradable del Señor, se hacía entre otras muchísimas cosas, y entre ellas para rescatar se perdonaban las deudas. La mayor deuda que nosotros tenemos es el pecado. La Biblia dice que el Señor Jesús nos justificó. En Romanos 5 dice que tenemos paz para con Dios. En Colosenses 2 dice que nos quitó el acta de los decretos que nos era contraria. En Primera de Juan dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En Isaías 53 que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Esa es la principal deuda. Pero también vino a dar buenas nuevas a los pobres, ¿recuerda? Escuche esto. Dios nos va a sacar y nos va a librar de todas las deudas financieras y económicamente hablando. Nos va a librar de todo ello. Nunca más volveremos a vivir esto. Se lo digo. Tengo una convicción en mi corazón. Porque he recibido palabra últimamente, este último tiempo, estos últimos días de este año 2025 que ya termina hoy. Dios me ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, de manera muy insistente, y puedo decirlo que este es un tiempo diferente, un tiempo nuevo. Justamente este año 2025 cumplí 49 años. ¿Quién lo cree? Mira esta carita. Parezco de 23, yo sé. Estoy a puertas del jubileo. A puertas del jubileo de Dios. No de la jubilación, sino del júbilo de Dios sobre nuestras vidas. Y así será. En jubileo también se daba libertad a los cautivos. Se liberaba a los esclavos. Esas esclavitudes a malos hábitos, dañosos hábitos, a pecados, a la pobreza, a la ruina, a la escasez, a la deuda, y cualquiera que sea la esclavitud que se tenga, va a ser liberada por el poder de Dios. Deja que tu corazón se ablande, porque Él está haciendo esta obra y va a explotar de gloria y de bendición en nuestras vidas si lo permites así. Deja que Dios lo haga. Y tendrás esa liberación total en tu mente, en tu corazón y en tu propia vida. Otro aspecto es la restitución. En el jubileo también se proclamaba la restitución.
Personas que de alguna manera tenían que vender sus tierras porque tenían unos compromisos o deudas sin pagar, pagaban con sus terrenos. Y el Señor decía, cada 50 años el terreno va a ser liberado. Es decir, si usted por cualquier cosa tuvo que empeñar su terreno, en el año del jubileo tenía que serle devuelto, reincorporado, restituido a su dueño. Esto lo veremos llegar sobre nuestras vidas. Es el tiempo de restitución. Es decir, es el año donde el diablo tiene que devolver todo lo que nos ha arrebatado. Dice la palabra de Dios en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Este fue el pasaje que leyó el Señor Jesús. Pero en Lucas no está todo el pasaje. Voy a leerlo todo para que mire el contexto y lo que Dios dice que vendrá. Y a los prisioneros apertura de la cárcel, verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Eso no lo dijo Jesús. Solamente el año del favor porque estamos en el tiempo de la gracia. Luego dice a consolar a todos los que están de luto. ¿Cuántos están de lutos? Por cualquier cosa. Dice que hay consuelo, viene consuelo. Y dice a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé esplendor en lugar de ceniza. Hemos tenido ceniza y nadie dice que no. Pero Dios dice que da una orden puntual y dice que a los afligidos de su pueblo, de Sión, se les dé esplendor en lugar de ceniza. Este año 2026 será el año del esplendor. Aceite de gozo en lugar de luto. De las cosas que pensamos que se habían muerto, van a resucitar. Esplendor, aceite de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia. Árboles. ¿Se acuerda que había una semilla que el Señor quiso plantar allí? Primero ablandó la tierra y plantó una semilla. Bendijo el renuevo, el brotecito. Y luego al final serás un árbol de bendición. Donde muchas aves podrán hacer nido. Y le podrás dar lugar a muchos. ¿Esto qué significa? Que seremos instrumentos de Dios para bendecir a muchas personas, a nuestra familia. Así como los árboles albergan en sus ramas los nidos de muchas aves, hacen que los viajeros se puedan proteger del sol y del calor. Así serás fructífero, próspero y bendecido y ayudarás a tu familia y a muchas personas en el nombre de Jesús. Dice el versículo 3 dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya, para su gloria. Somos un plantío, no una tierra desierta. Él nos ha ablandado y nos hace brotar en bendición, y este año será. Versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas. Si tú dices, en mi casa solamente ha habido generación tras generación de pobreza, de maldición, de enfermedad, eso se termina en el nombre de Jesús. Seremos llamados reedificadores de las ruinas antiguas. Levantarán lo que antes fue asolado. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán sus ovejas. Hijos de extraños serán sus labradores y vuestros viñadores. Es decir, habrá bendición hasta para los inconversos, en nuestras empresas, en los proyectos que desarrollaremos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros del Señor, Dios nuestro serán llamados. Ojo con esto, nunca se olvide. Dios no nos llamó solamente a hacer dinero, a dar empleo y a hacer empresa. Dios nos ha llamado a servirle, a ser sacerdotes. Yo y mi casa serviremos al Señor. Nunca se deje engañar con esa mentira del diablo de que usted no nació para predicar, que usted no es llamado para servir a Dios. Nadie ha sido llamado para ser un calientabancas más en la iglesia. Todos estamos llamados a servirle a Dios, a ganar almas para Cristo, a ganar tu familia para Cristo, a orar por esas personas. Todos somos llamados a servirle a Dios. No rehuses ese llamado. Comerán las riquezas de las naciones. No se olvide esto. Las riquezas de las naciones vendrán a nosotros porque eres un sacerdote que le sirve a Dios. Ministro de Dios seré llamado. Comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán enaltecidos. En lugar de su doble vergüenza y de su deshonra, los alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. Esa es la palabra. Quiero solamente dejarle de tarea que hoy pueda leer con su familia Joel capítulo 2. No tengo tiempo para leerlo para finalizar aquí el mensaje. Joel capítulo 2, versículo 21 al 27. Joel capítulo 2, versículo 21 al 27. Donde dice: tierra, no temas, tú eres esa tierra, no temas, alégrate y gózate porque Dios hará grandes cosas. Con tremendas cosas Dios nos va a responder este año. Por eso hacemos una proclamación de este año.
Para nosotros este es el año de restauración, de restitución. Nosotros confiamos en que Dios nos ha hablado esto no porque sí. Estas son palabras que nosotros proclamamos con nuestros labios. Dice la Biblia que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Nosotros proclamamos el año 2026 como el año del favor, de la restauración, como el año del favor y de la restitución, y será al doble de lo que hemos perdido. Si tú pensabas que tu hogar se perdió, si tú pensabas que su empresa se perdió, si tú pensabas que tus finanzas estaban perdidas, si tú pensabas que sea lo que quiera que el diablo haya querido que pienses, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo será recuperado. Todo será recuperado. Y hay que afianzarse en la fe de Dios, porque nunca la bendición viene sin persecución. Acuérdese cuando Israel salió de Egipto, salió con el oro y con la plata de los egipcios. Dice el Salmo 105, 3 o 13, dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo entre sus tribus enfermo. Cuando Dios nos saca, viene la bendición, pero recuerde qué sucedió. El pueblo de los egipcios los persiguieron. Entonces hay que mantenerse firmes en Dios para ser protegidos de toda esa amenaza, pero eso es absolutamente nada comparado con el poder de Dios que nos guarda y nos bendice. Recuerde, hacemos esta proclamación, año 2026 es el año del favor y de la restitución. Que el Señor les continúe bendiciendo, y cómo no puede haber un mejor año sino con estas promesas benditas que Dios nos entrega para este 2026. Feliz, bendecido, próspero año nuevo. Bendiciones.